este tercer video de la influencia personal vamos a tratar más en detalle cuáles son algunas de las claves de la influencia personal para el cardenal Newman. Vamos a tratar más en detalle sobre el cómo se da esa influencia personal, es decir, cómo se realiza en concreto y cuáles son los caminos por los cuales transita, si queremos, esa influencia de una persona sobre otra. Cuando Newman se propone tratar de esos temas, siempre se fija en la figura de Cristo mismo y en los grandes santos, porque son ellos los que han influido y formado y plasmado el alma de otros. Entonces quiere descubrir en ellos cuáles son las claves. Y diríamos que Newman se fija en tres tipos de santos para tomar las claves de cómo funciona la influencia personal. Entonces vamos a ver uno por uno estos tres grupos y a cada uno corresponde una característica o un modelo de cómo funciona la influencia personal. El primer tipo de influencia es la irradiación de la gracia. Y con esta característica Newman está pensando en los santos, podríamos decir en los místicos, en aquellos santos que de algún modo, aunque siguieron viviendo en la tierra, vivieron casi completamente inmersos en el mundo invisible. Y esa irradiación es, si quieren, esta característica es de todas las otras la más difícil de descifrar o de catalogar bien, ¿no? Porque tiene que ver con el obrar un poco misterioso y un poco imprevisible de cómo la gracia de Dios se va desplegando en una persona. Pero Newman constata que indudablemente esa obra del Espíritu Santo en el alma de alguien tiene una irradiación hacia afuera y que ejerce un atractivo inmenso. Y acá podemos pensar, si quieren, como figuras concretas en los grandes místicos, en Santa Teresa de Ávila, en San Juan de la Cruz. Newman menciona acá especialmente a San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, el Padre Pío, Santa Teresita y otros. Algo que irradia muy claramente en estos santos, si pensamos en ellos, es primero la convicción de fe que tienen. Son personas que, como les decía, han vivido inmersos en el mundo invisible y por lo tanto tienen una percepción de las cosas espirituales, de la vida eterna, de la realidad del alma, de la gracia, que se podría decir es tan vívida para ellos como las cosas concretas que vemos nosotros, ¿no? Y después por el gran ardor y fervor que tienen a partir de esa visión tan real del mundo invisible, tienen esta convicción y este fervor y este amor por las cosas de Dios, que podríamos decir que es más fuerte, es más intenso aún que la pasión que las personas de este mundo tienen por las cosas atrayentes de la vida. Y por eso ejercen ese magnetismo tan grande. Piensen, por ejemplo, en el Padre Pío, este hombre con los estigmas y vivió no hace mucho tiempo. Sus misas eran de 2 horas de duración, sin prédica, a las 5 de la mañana, ¿no? Y se llenaban, no había más lugar, no cabía un alfiler más en esa capilla cuando celebraba el Padre Pío. ¿Por qué esa influencia? Es el atractivo indudable que la santidad ejerce en las personas, esa irradiación de la gracia. Y esto, dice Newman, esto es propio de los santos que de algún modo viven ya inmersos en el mundo invisible, pero dice, de alguna forma todo cristiano, en la medida en que la gracia va obrando en ellos, tiene esta característica, que la acción de Dios en su alma va transmitiendo algo misterioso hacia otros y genera ese atractivo, aunque no podamos a veces medirlo o calcularlo tan claramente. Un segundo camino de la influencia personal es lo que podríamos llamar una humanitas redimida, una humanidad plena y redimida, alcanzada por la gracia. Es decir, lo llamamos también en la Sociedad San Juan el expresar lo divino en lo humano. Y acá no se trata de la irradiación de la gracia en sí misma, sino de un conjunto de cualidades que, si las miramos una por una, son cualidades puramente humanas.
por ejemplo, una persona que tiene un gran gozo, un gran entusiasmo por las cosas, o una persona que tiene una increíble capacidad de empatía, de conectar. Hablas un segundo y te parece que ya conoces a esa persona de hace mucho tiempo. O una persona que tiene una gran capacidad de liderazgo y de infundir confianza y seguridad en un grupo que guía. O una persona que tiene una gran capacidad organizativa de mantener tantas cosas en la cabeza sin que se le escape ninguna. O una persona que tiene gran capacidad de escucha y de animar y captar lo que está pasando en la mente del otro. O una persona de pasiones muy vivas y sin que llegue a nada que le falte equilibrio, sino con una gran armonía, pero que tiene una pasión muy viva por las cosas. Bien, cuando uno piensa en estas cualidades, generalmente se va imaginando personas diferentes, ¿no? Pero ¿qué pasaría, imagínate, si pudieras encontrar estas distintas cualidades en una misma persona? Lo cual no es algo muy común, incluso pareciera que está en cierta tensión, ¿verdad? Que una persona, por ejemplo, que es un gran organizador, no es necesariamente una persona muy empática, ¿no? O una persona que tiene una gran fascinación, un gran entusiasmo y exaltación y pasión por las cosas, no siempre te va a irradiar mucha serenidad a la vez. Pero Newman señala que los santos, en la medida en que se han aproximado más a la figura de Cristo, han transmitido esa combinación de distintas cualidades que a primera vista parecen un poco incompatibles. Y eso, si quieren, es lo que tiene de más sobresaliente la humanidad de Cristo. ¿Qué habrán vivido sus apóstoles que siguieron a Jesús cuando Juan el Bautista les dijo, ese es el Cordero de Dios? Y dice, estuvieron con él esa tarde y después a partir de eso estaban convencidos, hemos encontrado al Mesías. Puede ser que el modo como Jesús interpretó la ley o algo que el modo que oró ante ellos en esa tarde, hubiera algo especialmente sobrenatural que le llamara la atención. Pero a veces podemos pensar que quizás fue justamente esa combinación un poco imposible de cualidades humanas, puramente humanas, pero en un equilibrio y una plenitud que son demasiado buenas, es demasiado perfecto ese equilibrio para ser algo puramente natural. Y eso lo llevó a convencerse de que hay algo excepcional en esta persona. Por eso Cristo tenía ese magnetismo tan grande, porque combinaba justamente ser alguien sumamente disponible y sumamente entregado a una misión, con una claridad muy grande de la misión que tenía que cumplir. Era alguien que podía hablar de igual a igual con los poderosos, no se amedrentaba ante nadie y a la vez tenía esa mirada capaz de atender a la persona más frágil y más necesitada. Era alguien sumamente perceptivo, pero no sentimental ni hipersensible a las cosas. Y Newman pone como ejemplo de esta plenitud humana a los grandes padres de la Iglesia. Él piensa, por ejemplo, en un San Juan Crisóstomo o en un San Basilio y especialmente en San Pablo. Hay un sermón donde él habla de la figura del apóstol San Pablo como alguien que justamente tenía este equilibrio de cualidades humanas muy sobresalientes, ¿no? Era un ejemplo muy logrado de paternidad, de liderazgo, empatía, fortaleza, preocupación por las personas, capacidad intelectual, vida contemplativa, orante, entrega al trabajo, generosidad, entusiasmo, gratuidad en lo que hacía. Es decir, lograba un equilibrio de virtudes que era demasiado humano para ser meramente humano. Bien, acá entra un conocido principio que regula la relación entre la gracia y la naturaleza, que dice que la gracia sana, asume y eleva lo que encuentra en la vida natural del hombre. En primer lugar, la gracia sana todo lo que el pecado ha desordenado de alguna manera. La tendencia humana al egoísmo, a la falta de generosidad, al engaño, ¿no? a la ira, a todo tipo de falta de templanza y en los deseos, en la comida, en la sexualidad, etc. Bueno, la gracia va de algún modo sanando y reencauzando lo que se ha desordenado. Luego la gracia también asume lo que es naturalmente
bueno en la persona, todo lo que una persona tiene de bondad natural, ¿no? El amor por las personas cercanas, su deseo de aventura y demás, sus sanas ambiciones, su deseo de conocer, de hacer el bien. Bueno, la gracia de Dios va a ir asumiendo todo eso. Y después de asumir esto, la gracia lo eleva, es decir, como lo redirecciona hacia la gloria de Dios, hacia la santidad, hacia el amor a Cristo, porque es como, podríamos decir que si aún esas cosas buenas que tiene el ser humano, si la meta última es, por ejemplo, la gloria personal o el destacarse, ¿no? O el éxito en la vida, ¿no? Si esas meras ambiciones naturales son la meta última de todas las cosas buenas que la persona tiene, es como que de a poco se van desvirtuando, van perdiendo su eje. Y es por eso que también la elevación que la gracia ejerce sobre las cualidades naturales, de algún modo las preserva, las mantiene en esa sana tensión. Bien, esto es lo que la obra de la gracia realiza en estos santos que hemos mencionado recién. Siguen siendo cualidades humanas hacia afuera, pero aunque se perciben, como les decía, desde fuera como cualidades humanas, uno empieza a intuir que hay una raíz de todas ellas que ya no es meramente natural, sino que hay una raíz sobrenatural escondida de todas esas cualidades tan bien armonizadas y desarrolladas. Por último, hay una tercera clave de influencia que Newman menciona que podríamos llamarla más relacional y que Newman identifica con la figura de San Felipe Neri, un sacerdote que vivió especialmente en Roma en el siglo XVI. Y tiene que ver con el hecho de que ese corazón que irradia la vida en Cristo y que tiene ese conjunto de cualidades naturales tan bien armonizadas, tiene que coexistir no en una aldea idílica, ¿no? En un lugar sin problemas, sino en un mundo muy difícil y corrompido. Tiene que abrirse camino en una realidad muy complicada. Entonces, claro, se genera un poco la dificultad. ¿Cómo hace una persona virtuosa, buena, inocente, con deseo de bien, para convivir y que le vaya bien en esa realidad tan complicada? ¿Cuál es el modo de encarar eso? Tiene que aislarse de ese mundo para mantenerse sano. Tiene que ir al choque y, bueno, de algún modo vencer por la fuerza. Y tiene que volverse indiferente a los problemas. En un sermón que Newman predicó sobre la vida de San Felipe, él contrasta la influencia personal que tuvieron los grandes santos como él con otro tipo de influencia más política y combativa que Newman ubica especialmente en un personaje llamado Savonarola, que fue un fraile dominico más o menos de la misma época que San Felipe, que vivió en Florencia y que frente a la mundanización que se estaba viviendo en ese tiempo y la corrupción de la iglesia y de las costumbres, bueno, tomó un estilo muy combativo, muy de armas tomar, ¿no? Y de enfrentar el mundo de un modo con las armas del mundo. Y si quieren impuso el Evangelio como una especie de ley de hierro de la ciudad de Florencia. Él mismo tuvo cierto poder civil en la ciudad y bueno, enfrentó muchos excesos y él hizo famosa esa idea de la hoguera de las vanidades, esas grandes piras donde la gente iba y tiraba cosas de lujo y demás como un signo de desprendimiento y de conversión. Newman muestra que por más bien intencionados que fueran todos esos esfuerzos, no era ese el camino que tenía que seguir la evangelización, que esa imposición violenta de la verdad o esa imposición tan drástica de las cosas puede generar, sí, algunos cambios inmediatos y ciertos resultados rápidos, pero que no logra realmente un cambio profundo y duradero de las personas. Y lo muestra históricamente contrastando el resultado que tuvo Savonarola, que no fue algo muy duradero, toda su reforma política y religiosa, con la obra más paciente pero más eficaz que llevó adelante San Felipe Neri en Roma. Primeramente, Newman muestra cómo toda esa influencia de Felipe se fue desarrollando a partir de encuentros personales, casi al estilo de la vida pública, de un sacerdote
que iba por las calles de Roma y se dedicó primeramente a evangelizar entre los niños, a catequizarlos y a los más pobres. Es un sacerdote que por donde camina va despertando un interés, un deseo por las cosas de Dios, va enseñando a las personas cómo orar, cómo crecer en su vida personal, en su vida de fe. Y es claro que San Felipe no empieza de modo masivo y espectacular como Savonarola, sino capilarmente, es decir, tocando el alma de unos pocos. Pero esos encuentros tan profundos y que de a poco van cambiando las personas, después llegan a oídos de tantos, ¿no? Se extienden y todo el mundo empieza a escuchar quién es este Padre Felipe que tanta gente habla de él. Y esta es una clave de la influencia de San Felipe Neri. Va a los olvidados, a los más pobres, a los niños, y después de ahí su influencia va llegando a todos. Felipe Neri influyó a cardenales, consejeros, hombres de artistas, científicos, comerciantes y todo tipo de personas. Segundo, Newman destaca también que este tipo de influencia de San Felipe Neri va ganando a las personas por atracción y no por crítica o condena social. Es decir, que San Felipe logra despertar en las personas un amor por Cristo. Es como que enciende un fuego interior, un deseo por las cosas de Dios. Es como una llama, un fuego que enciende otros fuegos. Y a partir de ese encuentro con Cristo, es como que la persona misma va captando que quizás ciertos lujos, ciertas costumbres, ciertos modos de juzgar no son compatibles con esa vida del Espíritu Santo que tiene dentro. Es como se va dando cuenta, esto me hace ruido, esto no va muy bien con esta nueva mirada de la realidad y esta nueva gracia que he recibido. Y le empiezan a preguntar, Padre Felipe, esto, ¿usted qué le parece? Y Felipe Neri, con una gran sagacidad y con un poco de sentido del humor e ironía, les hace ver que bueno, hay momentos que tienen que dar un paso más allá de estas cosas. Pero es un estilo distinto del de Savonarola, es decir, que él no se para en el púlpito a condenar y a hacer llover, ¿no?, como lava sobre la ciudad, por así decir, condenando y fustigando estos excesos, sino que lleva primero el encuentro con Cristo, un amor por el Señor, y después como las personas solas van sacando las conclusiones, y él simplemente les da ese aliento para que den el paso. Es decir, que es un santo que tiene gran astucia, es un gran conocedor del corazón humano y que sabe cómo influir. Resumiendo entonces, estas tres claves que Newman encuentra en estas tres categorías de santos son, en primer lugar, el poder de irradiación que tiene la gracia, podemos pensar en San Juan como figura emblemática. Segundo, la excelencia humana que es fruto del vivir en Cristo, y acá podemos pensar en San Pablo. Y tercero, la calidad y astucia en las relaciones personales, como fruto de esa prudencia que da el Espíritu Santo. Y acá la figura es San Felipe Neri. ¿Cómo podemos ahora nosotros crecer en la influencia personal? Quizás alguno de ustedes se pregunte qué tan aplicable es todo esto, ¿no? ¿Es una reflexión nomás o es algo que podemos aplicar? Bueno, hay cosas de estas que podemos bajar a nuestra vida personal. Y quisiera terminar señalando algunos caminos concretos para desarrollar más la propia influencia. Un primer camino es buscando una mayor conexión con Cristo. Es decir, en la medida en que vos vas creciendo en tu vida de oración, en la práctica de los sacramentos, de la misa diaria, de la confesión más habitual, a medida en que vas sumergiéndote en una atmósfera de fe y la obra del Espíritu Santo va creciendo en vos, eso va a ir irradiando hacia afuera. Quizá vos no lo notás directamente, pero las personas a tu alrededor van notando que hay algo distinto en esta persona, algo que llama la atención. Un segundo paso es descubrir tu propio estilo de influencia. Es decir, las personas influimos por distintos tipos de cualidades que tenemos naturalmente. Hay personas que influyen más por lo intelectual, otros por su espíritu más deportivo, por su ánimo de aventura, otros por su capacidad organizativa, otros por la facilidad de palabra, otros por su gran amabilidad y entusiasmo,
o por su capacidad de conectar con el otro. Bueno, ahí primero tenés que descubrir un poco cuáles son esos elementos de excelencia humana que tenés naturalmente y desde los cuales podés ejercer esa influencia. Y el tercer camino para crecer en influencia es ser más intencional en el uso de esta capacidad. Es decir, proponerte influir a los demás para algo. Recuerdan que les decía en la primera charla que la influencia personal no es simplemente parte de ese fenómeno más universal de la influencia, sino que se propone eso, ¿no? Quizá a alguno le pueda hacer un poco de ruido esto, porque se plantea, bueno, ¿no será un poco, es algo de algún modo ético y bueno proponerme influir a los demás? ¿No me estaré queriendo poner demasiado en el centro y ser un poco controlador y querer que la gente siga el camino que yo les señalo? Yo te diría, todo esto depende de para qué lo querés. Si haces eso para tu propia ganancia, para tu propio interés, egoístamente, sí, tenés razón, que eso no sería muy virtuoso. Pero si en el fondo lo haces porque querés que otros se encuentren con Cristo, porque querés que desarrollen el potencial y lo bueno que tienen, entonces es perfectamente bueno, y más te diría, es una obligación, es un llamado que Cristo te hace a ejercer esa influencia para bien. Pensá que el demonio, el mundo y la carne están constantemente haciendo influencia, están constantemente ejerciendo esta propaganda, no paran. Y si los discípulos de Cristo se quedan sin hacer nada porque se quedan con estos reparos y entierran su talento, bueno, otros van a ejercer esa influencia. Pensalo de esta manera, las personas constantemente están buscando a quién admirar, a quién seguir y quién los va a influir. Y si vos no ejerces esa influencia que Cristo te ha capacitado para ejercer, bueno, otros la van a ejercer de un modo que va a ser mucho más quizás destructivo o menos conveniente para las personas. La historia es un campo de batalla por las almas y vos, desde la capacidad de influir que Dios te ha dado, tenés que tomar tu lugar. Bien, les dejo algunas preguntas para el círculo para que puedan compartir ahora. Primero pensá en esto, ¿qué claves de influencia en los distintos santos te parecieron significativas y por qué? La segunda pregunta es, reflexionando sobre las personas que más influencia ejercieron sobre vos, ¿cuáles fueron las claves de esa influencia? Te invito acá a reflexionar sobre tu propia experiencia de la influencia personal recibida de otros y ver cuáles fueron las claves que más dieron cuenta de esa influencia sobre vos. Y la última pregunta sería compartir entre ustedes cuáles les parecen que pueden ser las claves de su propia influencia personal, la propia influencia personal de cada uno, y si conocen a los del círculo quizá pueden también compartir la clave de influencia personal que cada uno ve en los demás en ese círculo.